le da la autoridad a Pedro y le dice: tranquilo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ningún protestante, ni cristiano, ni ningún otro protestante en el mundo me puede decir que Jesucristo no le dio autoridad a Pedro dentro de la iglesia que él fundó para atar y desatar. Nadie me lo puede refutar. Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 32, versículos 30 y 31, dice así la palabra del Señor. Dice: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10.000, si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Bendito el nombre del Señor. Estamos viendo y analizando las palabras de este cura llamado Luis Toro, el cual miente a un pueblo, miente a la humanidad diciendo que Pedro es la roca. Dijimos que Pedro es de naturaleza de hombre, naturaleza terrenal, lo cual nunca puede sostener algo espiritual, algo tan grande como es la iglesia de Jesucristo, porque es barro. La iglesia está sustentada, está como base, como cimiento, lo tiene a Cristo como la roca. Eso ya lo hablamos. Y estamos viendo que hay dos tipos de roca: la roca celestial, digamos, y hay una roca terrenal, que no es otra cosa que simboliza la fuerza. Lo que es la fuerza del hombre y lo que es la fuerza de Dios. Entonces podemos ver que acá hay dos tipos de roca. La que simboliza y representa, digamos, lo que es una roca es la fortaleza. Está la fortaleza de los hombres y está la fortaleza de Dios. Hay dos naturalezas: una naturaleza divina, que es la de Cristo, y una naturaleza terrenal, una naturaleza humana, una naturaleza de hombre, una naturaleza la cual dice que el hombre es barro. Entonces, este hombre dice que la iglesia está sustentada y está basada en la persona de Pedro. Vamos a escuchar un poco más lo que dice. Y la salvación que él dice que es solo la doctrina, y esa es la iglesia de Cristo, y por ahí entonces tenemos que irnos. Según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, dice que Dios a Pedro le dijo: ¿no? A ti te doy las llaves del reino de los cielos. O sea que en la iglesia está la llave para poder entrar al cielo. ¿Y la tiene? Usted fíjese la mentira. Le dice que le dijo a Pedro que a ti te doy. Está hablando en tiempo presente. Y la palabra del Señor le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo cual está diciendo, como explicamos anteriormente, que está hablando de la predicación. O sea, Pedro tenía que abrir la puerta del reino de los cielos tanto a judíos como a gentiles, lo cual era un trabajo que tenía que hacer Pedro, pero Pedro tenía que hacer un trabajo. Pero también representa lo que son las llaves del reino de los cielos, lo que es la predicación, que la salvación viene por medio de la predicación, de la locura de la predicación, como dice 1 Corintios. Entonces, este hombre dice que habla en tiempo presente, como que en ese momento Cristo le entregó las llaves a Pedro, y la palabra del Señor dice que a ti te daré, o sea, está hablando en tiempo futuro. Entonces podemos ver la mentira que el pueblo católico no capta, porque están obviamente ciegos. Lo que quiere vender este hombre es como si alguien me quisiera vender a mí una casa que no existe. Me quiere vender y me dice: esta casa está en tal lugar,
tiene esta forma, vale tanto y me la quiere vender. Cuando llego al lugar encuentro un terreno vacío, algo que no es real. O sea, él me quería vender algo que no existe, como sucede mucho en los chantajes, que se venden cosas que no existen. Es lo mismo que quiere hacer el curatorio y lo que quiere hacer el catolicismo con la gente, vender cosas que no existen. Eso se llama chantaje, de una persona que es, en Argentina se llama un chanta, una persona mentirosa, una persona que engaña, una persona que miente, una persona que vende por acá, por estos lados, por estas pampas, se dice alguien que vende humo, que vende embolsa humo en bolsitas y lo vende y los incautos lo compran. Entonces esta persona me lleva a ese lugar y me dice, bueno, esta es tu casa, por esta casa vos pagaste tanto. Y yo miro y no hay nada, es un terreno vacío. Entonces yo le digo, pero acá no existe, no hay nada. No, pero hay una casa ahí hay una casa. ¿Cómo que hay una casa? Ahí no hay nada. No, pero hay una casa. ¿Pero dónde está la casa si yo no la puedo ver? No, pero yo te aseguro que ahí hay una casa. ¿A quién puede engañar a alguien así? Alguien que puede ver. ¿Por qué los católicos son engañados? Porque están ciegos. Porque la misma palabra del Señor dice que el Dios de este mundo ya les puso una venda a las personas que no creen para que no puedan ver la verdad. Entonces, podemos ver claramente que este hombre trata de vender humo, el catolicismo vende humo, vende cosas que no existen. Entonces nosotros podemos ver claramente en la palabra del Señor que allí en Mateo 16, del 13 al 19, es algo que no existe, quieren vender algo que no existe. Entonces, ¿a quién le puede vender un chanta, un mentiroso, una casa que no existe? ¿A quién? Solamente a un ciego. Si la persona ciega la lleva y dice, bueno, esta es tu casa. Ah, sí, es mi casa, sí. Bueno, tiene puertas blancas, tiene un tejado, tiene 2 ventanas, tiene habitación, tiene baño, en el fondo hay una pileta, hay un quincho que se dice para comer una comida, un asado, tienes un jardín, etcétera. Y el ciego dice, bien, gracias, muchas gracias, que tiene el dinero y muchas gracias por venderme esta casa. Es así como actúa el curatoro, mentiroso, chanta, que le vende a los católicos algo que no existe. Es así de simple, así de sencillo. ¿Por qué? Porque está ciego, una persona ciega. Entonces la persona va y cuando llega al lugar trata de tantear y no encuentra nada. Y eso es lo que va a suceder en el día del juicio. El católico va a llegar al lugar y va a querer tocar, palpar, como es ciego, su casa, el catolicismo romano, y se va a encontrar que no hay nada. Es exactamente lo mismo. El católico va a llegar el día del juicio final y se va a encontrar que está condenado, que ha sido engañado, que ha sido chantajeado, que ha pagado por algo que no existe. Es así lo que vende este señor. Por eso la palabra, las escrituras lo denuncian como mentiroso, como falso, como alguien que miente a la gente por medio de las escrituras. Él dice que ningún protestante, ningún cristiano lo puede refutar. El que refuta es la palabra de Dios. Porque si yo voy a Mateo 16, de 13 en adelante, no veo ninguna iglesia fundada en ese lugar. ¿Por qué? Porque puedo ver. ¿Por qué? Porque tengo al Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a mi vida? El día que yo creí, ese día fueron perdonados mis pecados y vino el Espíritu Santo para iluminar mi camino, para iluminarme en lo que es la sana doctrina. Por eso dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Ellos dicen que el que guía al pueblo es Pedro, el que guía al pueblo son los papas, son los hombres. Totalmente mentira. Jesús dijo así, 14:26 de Juan, que el que nos iba a guiar, el que iba a pastorear a la iglesia, el que iba a iluminar a la iglesia,
es el Espíritu Santo. Así que es falso, no existe. Entonces, como le digo, es como que alguien le quiere vender una casa que no existe. Si usted es ciego, la va a comprar. Si no es ciego, se le va a reír en la cara. Como en este caso, nosotros nos podemos reír de algo que no existe. Este cura nos quiere vender algo que no existe. Así de simple y así de sencillo. Por eso, cuando creemos, nuestros ojos son abiertos y podemos ver con claridad que el catolicismo romano es un invento. No es solamente un invento, no existe eso. Por eso el católico va a llegar al lugar y se va a dar cuenta que la casa que compró no existe, que Dios no conoce a los católicos. Es una triste realidad, pero tienen la oportunidad de arrepentirse, de creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No creer en una iglesia, no creer en una religión, sino creer en una persona que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver si podemos escuchar un poco más. Pedro, porque Jesús la dio y le dio la autoridad. Pero ahora, vea Hechos, que Hechos significa lo que hicieron los apóstoles para que nosotros nos demos cuenta. 47, ¿qué dice? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía... Atención, el Señor no solamente fundó la iglesia y le dio las llaves a Pedro del reino de los cielos, sino que el Señor... Él se está basando en una mentira. Él dice que él fundó la iglesia ya con el hecho de que no haya ninguna iglesia allí en Mateo 16. Sí hay una iglesia falsa, o sea, es una ilusión, la católica. Sí, ahí sí fue fundada la iglesia católica, la falsa iglesia católica, algo que no existe. Por supuesto, si fue fundada, sí fue la católica. ¿Y qué es la católica? Es como un espejismo, algo que está ahí pero que no existe. No existe en el mundo espiritual. Dios no los conoce, no sabe quiénes son los católicos. Si se le preguntara a Jesucristo quiénes son los católicos, no los conoce. ¿Por qué? Porque no creen en Él. Por eso allí en 7:21 al 23 de Mateo dice que no los conocía. ¿A quién no conocía? A los que no creían en Él. Esos son los que el Señor no conoce, a los que no creen. Y al no creer no son ovejas de su prado, no son sus ovejas. Este Señor también miente y dice que Pedro es el pastor es Jesucristo, el pastor, y Él dejó un pastor en la tierra, no un ser humano, dejó al Espíritu Santo. El Señor no dijo, voy a dejar a Pedro, voy a dejar la iglesia, voy a dejar el magisterio, voy a dejar la tradición, voy a dejar los viejos barbudos que se les llaman los padres de la iglesia, los cuales son todos herejes, mentirosos, torcedores de las escrituras, idólatras. No, el Señor dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa es la verdad. Entonces, el católico se le está vendiendo algo que no existe. Y él se basa, dice, Cristo fundó una iglesia allí en Mateo 16 y dejó a Pedro como el pastor, como encargado de esa iglesia. Si Pedro sería el encargado de esa iglesia, ¿por qué Jesús le llama a Satanás? Entonces no era ningún pastor. Si al pastor se le llama a Satanás, apártate de mí, Satanás, entonces Pedro no era ningún pastor. Añadía, integraba, no sacaba, integraba, cada día a la iglesia, integraba, añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Ellos creen y aplauden lastimosamente, porque dan lástima, aludiendo que es la iglesia católica. El Señor añadía, por supuesto, a la iglesia verdadera, no a una iglesia falsa, sino a una iglesia verdadera en la que creen en el Dios verdadero. ¿Y quién añadía? A Cristo. El Señor añadía. La iglesia, si ahí tiene una misión como Jesús le dio a Pedro, que son las llaves de atar y desatar, significa la autoridad y el poder para poder predicar la palabra. Eso es todo, no hay más nada.
Esa es la función de la iglesia, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Simplemente. La iglesia no salva a nadie, ninguna, menos la católica, porque la católica lo que hace es un camino al infierno. Las sectas y ni aún las iglesias que se llaman verdaderas, ni la iglesia verdadera puede salvar. Porque el que salva es Jesucristo, el que salvó en la cruz a la humanidad es Jesucristo, no la iglesia. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, somos los integrantes, somos los miembros del cuerpo. Nuestra misión es anunciar el evangelio, y esa es la llave que se le dio a Pedro. Por eso a Pedro se le dice, a ti te daré, y este cura mentiroso dice, a ti te doy. Usted fíjese cómo cambia los verbos y cambia los tiempos, dando a entender que en ese momento se fundó algo que no existe, algo que no. A usted le quiere vender una casa que no existe. Usted se tiene que creer en el Señor Jesucristo y sus ojos se le abrirán. Entonces, este hombre miente. Ningún protestante en el mundo me puede decir que la iglesia no es importante para ser salvo. Porque entonces que me expliquen por qué dice la... Ellos creen que la iglesia salva. Ese es el problema que tienen, que ellos creen que la iglesia salva, que la iglesia es el arca. El arca es Jesucristo, el Salvador es Jesucristo. Como dijimos, nosotros somos simples mensajeros, simples como cartero, como se puede decir. Somos alguien que lleva un mensaje simplemente, pero el que salva es, el importante es Cristo. Ellos creen que estar dentro de una religión, estar dentro del catolicismo, eso es suficiente para ser salvo. Para ser salvo es necesario, es menester creer, como dice en 1.12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, el derecho, la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Eso es todo. Nuestra arca, nosotros cuando creemos, somos metidos dentro del arca, somos bautizados en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Eso es todo. Cristo es nuestra arca. La iglesia no. Yo puedo estar en una religión muerta y vacía e irme al lago de fuego directamente. ¿Por qué? Porque no he creído. He creído en un sistema religioso. He creído en una secta. Pero eso, ¿quién salva? Una secta, ¿quién salva? A nadie. Un sistema religioso, ¿a quién salva? A nadie. La religión católica, ¿a quién salva? A nadie. ¿Quién es el que salva? Jesucristo es el que salva. ¿Y cómo me salva? Por gracia, por medio de la fe. Esa es la iglesia verdadera, la que ha creído, sus pecados le han sido perdonados y ha venido el Espíritu Santo a morar en ellos, lo cual es el sello de la salvación, el Espíritu Santo. ¿Qué sucede con la iglesia falsa que no tiene el Espíritu Santo porque ha creído en un Dios falso? Como sucedía con Elías cuando querían hacer descender fuego del cielo y Elías hizo descender fuego del cielo. En cambio los profetas de Baal no podían hacer descender fuego del cielo. Los profetas de Baal representan lo que es la religión y lo que representa el catolicismo, que los profetas de Baal se danzaban, gritaban horas y horas y horas, hacían danzas, se lastimaban, se sangraban, se sacrificaban, se esforzaban para que descienda fuego del cielo, lo cual representa la venida del Espíritu Santo. Entonces, ellos creen, la falsa iglesia cree, que por medio de sacrificios humanos, de esfuerzo humano, de fe más obras, porque, ¿qué pasa? Los profetas de Baal creían en algo superior, pero creían en un Dios falso, en alguien que no puede hacer descender fuego del cielo. Ellos creían, por supuesto, en el mismo demonio. Y es lo que sucede con las religiones. Creen en un Cristo falso, en un demonio disfrazado de Jesús. Este Jesús no puede, este falso Cristo, en este caso de los católicos, o sea de la religión que sea, no puede hacer descender al Espíritu Santo. Entonces, al no poder hacer descender al Espíritu Santo, la persona no puede recibir el sello de la salvación, porque el sello de la salvación viene por el perdón de los pecados. Si la persona recibe el perdón de los pecados, el Espíritu Santo puede venir a esa vida. ¿Por qué? Porque esa persona ha sido perdonada. Entonces, un falso Cristo,
un católico, o sea el de la religión que sea, se puede caminar kilómetros y kilómetros haciendo sacrificios y yendo a ver a la Virgencita, teniendo toda esa idolatría, comiendo hostias, haciendo todos los sacramentos. Es lo mismo que los profetas de Baal, hacían todo el sacrificio, pero no podía descender el Espíritu, el fuego que representa el Espíritu Santo, porque era falso, lo cual Elías se burlaba y le decía, quizás su Dios está durmiendo, quizás se fue, está haciendo algo, está trabajando, está distraído. Y Elías se burlaba de los profetas de Baal. Es lo mismo que pasa hoy. Dice, este Dios, con minúscula de los católicos, no puede hacer descender fuego del cielo, no puede hacer descender el Espíritu Santo porque es falso. Entonces, cuando una persona recibe el perdón de los pecados, desciende el fuego sobre esa persona, o sea, desciende el Espíritu Santo. Por eso Juan el Bautista dijo, viene uno tras mí que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, con un espíritu purificador, por un espíritu santificador. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Por eso el bautismo, todas estas falsedades que dicen que el bautismo en agua limpia los pecados. No, algo material no puede limpiar algo espiritual como el pecado. Así que el bautismo en agua es solamente un rito, una manifestación de lo que ya pasó en el mundo espiritual, que fue el lavamiento de los pecados. Vamos a continuar. Biblia que el Señor integraba a la iglesia los que Él quería que fueran salvos. Así corto un poquito. ¿Qué iglesia? A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Por eso... Ahí lo repite de vuelta. A ti te doy, hablando en tiempo presente, lo cual es la palabra del Señor, dice que a ti te daré. Tiempo futuro. ¿En qué tiempo? Después de la muerte del Señor, 3 días en la resurrección, 40 días con los discípulos, ascendió al cielo, y cuando desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos allí en Pentecostés, allí, porque el Señor dijo en 1.8, recibiréis poder. O sea, ese poder es el poder para testificar. Como dice, vamos a leer en 1.8, después del 1.4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces recién ahí Pedro puede usar las llaves, que es la autoridad y el poder para poder predicar la palabra. Entonces el Señor le dijo, le habla en tiempo futuro. ¿De qué tiempo le estaba hablando Jesús a Pedro? Este momento. No estaba hablando de lo que pasó en 16, 18, 19. No estaba hablando de ese momento. Porque habla en tiempo futuro. Y el cura habla en tiempo presente. Ustedes observen la mentira, el chantaje que produce al venderle una iglesia que no existe. Como dijimos, usted va a ir en la eternidad, si es católico, y no va a encontrar nada. Le vendieron una casa que no existe. Por eso usted tiene que constatar primeramente si esa casa existe. Curarse, digamos, de confianza y ser desconfiado e ir a las Escrituras. Por eso el verdadero Hijo de Dios solamente se apoya en las Escrituras, porque en las Escrituras está la verdad. La suma de tu palabra es verdad, es en el Salmo 119, 160. Entonces yo tengo que ir a constatar, ir al terreno
donde está la supuesta casa que me están vendiendo y ver si esa casa existe, si es real. Es el paralelismo de ir a las Escrituras. A mí este hombre, este falso profeta, falso maestro y mentiroso llamado Luis Toro, el cura Luis Toro, dice que allí está la iglesia verdadera de Jesucristo. Entonces la gente compra. No, lo que tenemos que hacer es ir al lugar y ver si existe. ¿Cómo hago para ver si existe esa iglesia? Yendo a las Escrituras, ni más ni menos. Y es lo que estamos haciendo. Entonces, el punto es que Pedro usó esa llave que Cristo dice, a ti te daré, no se la está dando en ese momento, a ti te daré. ¿En qué momento? Cuando venga el Espíritu Santo. En ese momento vas a usar las llaves, que es la predicación. Y dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hablando del perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán si no oyen el Evangelio? ¿Cómo? Entonces esa es la llave. Es como decir, ¿cómo van a entrar a una casa si no tienen la llave? Yo le digo, entre a una casa. Y usted no puedo. Pero si yo le doy la llave, usted toma la llave y puede entrar a la casa. Es una decisión del ser humano aceptar o rechazar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. De eso está hablando el Señor. Cuando la persona cree, mediante la predicación del Evangelio, la persona es desatada, es libre de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque todos sus pecados le han sido perdonados. ¿En qué momento se le perdonaron? Cuando Cristo fue a la cruz y pagó por el pecado de esa persona y de toda la humanidad. Se hace efectiva en el momento que la persona cree. Cuando la persona cree, es liberada. Por eso habla de atar y desatar. Lo que Pedro estaba haciendo mediante la predicación era dándole la oportunidad a las personas, a los judíos en este caso, y a los gentiles en la casa de Cornelio, de que puedan ser libres de la condenación eterna y ser salvos y tener una relación personal con Dios. Entonces el Espíritu Santo es el sello, como dicen 1, 13, 14 de Efesios, que es el sello de nuestra salvación. Y ese es el Evangelio, esa es la iglesia verdadera, la que tiene el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo tiene? Porque ha creído en el Dios verdadero. Al creer en el Dios verdadero, se le pueden perdonar los pecados. Pero si usted cree en un Dios falso, no va a recibir perdón de pecados. Entonces, vemos que es el Espíritu Santo el que sella a la persona para la salvación. Entonces, ¿por qué Elías pudo hacer descender fuego del cielo? Porque él creía en el Dios verdadero. Si usted cree en el verdadero Evangelio, ¿cuál es el Dios verdadero? Aquel que salva por gracia, por medio de la fe, no por obras, entonces usted está creyendo en el Dios verdadero. Si a usted le dice que usted tiene que hacer rito, que se tiene que bautizar o bautizarse de bebé, todas esas mentiras, o que la Iglesia Católica está allí en Mateo 16, usted está creyendo en un Dios falso. El Dios verdadero es el que salva por gracia, por medio de la fe, nada más. Y dice en 1.13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, le pertenecemos a Dios. Y el Espíritu Santo viene para no irse nunca más, para que cuando nosotros seamos resucitados y nos presentemos delante del Señor, el Espíritu Santo sea el sello de nuestra salvación. Entonces el Señor dice, si lo llevamos a un plano humano, por supuesto, un plano de una mentalidad humana, el Señor dice, bueno, Él tiene el Espíritu Santo, Él es mi Hijo, como si Él no lo supiera, no estamos diciendo. Estamos graficando como para tener una idea de lo que va a suceder en ese momento. Tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene el Espíritu Santo?
porque sus pecados le han sido perdonados. ¿Cómo le han sido perdonados? Por gracia, por medio de la fe. O sea, yo creo en el Dios verdadero, Dios me perdona, o ya me perdonó en la cruz, se hace efectiva esa salvación, y entonces sí desciende el Espíritu Santo en mí para guiarme a toda verdad y para hacer el sello de mi salvación. Todos los que tienen el Espíritu Santo son las personas que han sido perdonadas. Entonces esa es la garantía de que mis pecados han sido perdonados. Porque ¿cómo sabe que mis pecados han sido perdonados? Porque el Espíritu Santo está en mí. Él puede habitar en una vida de una persona que ha sido perdonada, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces podemos ver que esa es la iglesia verdadera, la que cree en el Dios verdadero, como sucedió con Elías y los profetas de Baal. Los profetas de Baal representan la religión, y en este caso, como estamos tratando con este cura, su religión, su falsa religión que no puede salvar a nadie. Dice, integrar Bueno, se corta un poco. a la iglesia. ¿Por qué los protestantes no se integran a la iglesia? Porque el diablo les ofrece una salvación. Él cree que integrarse a la iglesia es integrarse a la iglesia católica. Es una locura, ¿no? Es una locura. Es algo cuando uno lo escucha no lo puede creer las cosas que dicen. Integrarse a la iglesia católica para ser salvos. Qué locura. Porque ellos creen que la católica es la verdadera. Salvación fuera de la iglesia. Pero No hay Cristo salvación fuera de la dice, iglesia. ¿quiere la salvación que yo les traigo? Tiene que integrarse a la iglesia. El Señor integraba a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Y por qué los protestantes no se integran? Dividen. Porque el diablo les ofrece una salvación fuera de la iglesia. Ellos creen que la iglesia católica salva. Ninguna iglesia, volvemos a repetir, ninguna iglesia, ni siquiera la cristiana, salva, digamos, salva en un sentido, entre comillas, predicando el evangelio, pero no tiene ningún poder de salvación. El que salva es Jesucristo. Él es el que hizo el sacrificio. Ninguno de nosotros hicimos sacrificio. La iglesia no. La iglesia somos pecadores salvados. Somos aquellos que hemos creído y se nos han perdonado los pecados, simplemente. El arca es Cristo, no es la iglesia. Ellos creen que el arca de salvación es Cristo, como sucedió allí en Noé, en el arca de Noé. Ellos creen que la iglesia es el arca de Noé. No, la iglesia es, como dice la palabra, allí en 3:15 de 1 Timoteo, que dice que es baluarte y fundamento de la verdad, pero no es la verdad. Es baluarte, es la que defiende la verdad, es la que sostiene la verdad en la tierra, la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero no somos la verdad. O sea, la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es como yo dijera, o cualquier ser humano, cualquier síganme a mí. No, tienen que seguir a Cristo, tienen que seguir la verdad en amor, como dice la palabra. Que sigamos, como dice allí en Efesios 4, que sigamos la verdad en amor. Por eso siempre debemos ir a las Escrituras. Porque si seguimos a los hombres, si el hombre se desvía, también nosotros nos vamos a desviar. Por eso el verdadero cristiano es, como se dice popularmente, sola escritura. O sea, nos apoyamos en las escrituras porque en las escrituras está toda la verdad. Por eso dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces la iglesia no salva. O sea, una estructura religiosa no salva. El que salva es Jesucristo. Yo tengo una relación personal con Dios. No, ningún grupo salva. Sí hay una contención, sí hay una relación de amor entre los hermanos, porque dice que aquel que no ama a su hermano está en tiniebla, está ciego. Sí, por supuesto, pero yo soy salvado una sola vez. Soy salvado el día que yo creí. De ahí en más soy integrado al cuerpo de Cristo,
al pueblo de Dios, pero ya estoy salvado. No me pueden salvar ellos porque yo ya estoy salvado. Mis hermanos no me pueden salvar porque yo ya estoy salvado. Y ojo, y le estoy leyendo de la Biblia, Reina Valera. Era lo que yo quería que él probara con su Biblia. Pero ojo, vean ustedes cómo Jesucristo, no conforme con eso, en Juan 21:15, Jesucristo dice que Él es el buen pastor, que Él tiene muchas ovejas, pero como Él se va, Él le encarga a uno de cuidar todo el rebaño. Bueno, ahí él va a decir que Pedro 21:15, allí habla con Pedro, porque Pedro lo había negado 3 veces, y le dice, Pedro, me amas, etcétera, etcétera, ya lo conocemos. Entonces él dice que a él le dejó a Pedro encargado, porque Pedro fue un hombre que vivió, y fue apóstol de Jesucristo, conoció al verdadero Dios, y tenía un trabajo que hacer, el cual Jesús se lo restauró, digamos, su ministerio. Pero nada más. ¿Por qué? Porque la sucesión apostólica, que ellos dicen que hay una sucesión de apóstoles que vienen detrás de Pedro, lo cual no existe, no hay ninguna conexión allí, ni que lo peguen con nada, no, ninguna conexión. Ellos dicen Lino, ¿qué tiene que ver Lino? No hay ninguna conexión entre Lino y Pedro, no hay ninguna conexión. Las escrituras no dicen nada de ninguna sucesión. Si hay una sucesión doctrinal que a través de los maestros que Dios levanta, nos van enseñando la verdadera doctrina que viene por revelación, por iluminación del Espíritu Santo. No necesitamos ningún papa, porque el Señor ya nos dejó el Espíritu Santo de Dios. Entonces el hombre miente descaradamente, diciéndole a la gente que el encargado de la iglesia es el Papa o el sucesor de Pedro, que es, digamos, él viene a ser otro Pedro. Y lo que pasa es que Pedro tuvo un ministerio, un hombre que vivió y murió, ya está muerto. Pedro ya está muerto, ya su ministerio ya terminó. Cuando el hombre, la mujer de Dios muere, y muere también su servicio dentro del pueblo de Dios. Ya está en otra esfera, ya está esperando la resurrección. En este caso para Pedro, para ser galardonado, digamos, como apóstol, porque el Señor también le prometió un trono para gobernar las tribus de Israel, etc. Pero tenemos que entender que el catolicismo romano practica el espiritismo en el sentido que habla con los muertos y tiene relación con los muertos. Para ellos los muertos siguen en esta tierra, o sea que el apóstol Pedro sigue con vida a través de los papas. O sea que ellos se manejan hablando con muertos, relacionándose con muertos, por eso lo de la Virgen María, lo de los santos, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos le rinden culto a la muerte. Por eso es algo que no existe. Esto es algo que está muerto. Lo que dice este hombre es totalmente falaz. Le está vendiendo, como él mismo dice, gato por liebre. Por eso nosotros debemos ser, si se puede decir, desconfiados e ir a las Escrituras a ver si las personas nos mienten, sí o no. Por eso los de Berea, allí en Hechos, los de Berea fueron a las Escrituras para constatar si lo que le hablaba Pedro, lo que hablaba Pablo era verdad. Y era Pablo, el apóstol Pablo, aquel que había ido al tercer cielo y estaba predicando el verdadero evangelio. Sin embargo, los bereanos fueron a las Escrituras. Fueron a las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdad. A ver si recuerdo dónde estaba, 7:11. Dice, y estos eran más nobles, vamos a leer el versículo 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como los bereanos. Bueno, nosotros como hijos de Dios ya conocemos la verdad y el Espíritu Santo nos ilumina que todas estas cosas son falsas, por supuesto. Pero si usted no conoce el Dios verdadero, tiene simplemente que creer en el Dios verdadero y Dios le va a iluminar que lo que le está vendiendo este hombre es falso, es una casa que no existe, es una iglesia que no existe. Recuerde esta imagen de que a usted le vendieron una casa que no existe. No está en las Escrituras lo que dice este hombre. Él dice que la iglesia está ahí y uno va y no está. ¿Cómo nos damos cuenta? Yendo al lugar. ¿Cómo voy al lugar? Por medio de las Escrituras. ¿Por qué? Porque este hombre miente. Entonces, usted tiene que salir de la mentira. ¿Cómo sale de la mentira? Yendo a las Escrituras, como dice acá en Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, usted tiene que ir al lugar donde le vendieron la casa y ver que la casa no existe. Entonces usted no va a ser engañado, porque este hombre es un engañador. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá, vamos a continuar los videos ya dando la enseñanza, dejar a este señor mentiroso y enseñar lo que es la iglesia verdadera, que es muy simple, que es creer en el Dios verdadero, como dijimos, lo de Elías, lo de Pedro, que ellos creían en el Dios verdadero, lo cual podía descender el Espíritu Santo sobre las vidas. Cuando usted cree en el Dios verdadero, los pecados le son perdonados y viene el Espíritu Santo. Esa es la señal de que ha creído en el Dios verdadero, que ha recibido el perdón de los pecados y que ha venido el Espíritu Santo a morar en su vida. Cuando viene el Espíritu Santo no significa que usted empiece a dar vuelta o hablar en lengua, etcétera. No, el Espíritu Santo desciende como paloma sobre su corazón para morar en usted y guiarlo a toda verdad. Pueden suceder algunas cosas, pero por lo general yo tuve un encuentro fuerte con el Señor cuando creí, pero no son todos los casos. La mayoría de las veces la paloma viene porque los pecados le han sido perdonados y habita en ese cristiano, en ese hijo de Dios, como el sello de la salvación. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá y vamos a continuar, si Dios quiere, con la enseñanza de lo que es la iglesia verdadera, que no es otra cosa que creer en el Dios verdadero. Dios les bendiga a todos.